En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper El fascinante. cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Que realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del podcast, y hoy estaré entrevistando a la doctora Gisela Bejarano, quien recibió su licenciatura en Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Ciencias de la Computación de State University de Nueva York en Binghamton, gracias a una beca Fulbright, y un doctorado en Ciencias de Computación de la misma. Ahora es profesora visitante en la Universidad Peruana Cayetano. Muy bienvenida al programa, muchas gracias por estar aquí, hablar un poco conmigo sobre el estado de neurociencias en Perú. Hola Jessica, muchas gracias más bien a ti por la invitación y por pasarte por aquí a Perú y, bueno, entrevistar a los investigadores de aquí para toda Latinoamérica, ¿no? Qué lindo. Gracias. Muchas felicitaciones por la iniciativa. Es importante y hay que hacerlo, así que toméis iniciativa. Sí. Ok, para empezar, como siempre empiezo todos los episodios, ¿nos puede contar un poco sobre su trayectoria académica? ¿Qué le hizo interesarse en, AI, computación? ¿Cómo eso también puede conectarse a la neurociencia? Uh-huh. Bueno, en el colegio yo sabía que quería estudiar alguna ingeniería porque me gustaban más las matemáticas que leer. Entonces postulé a la Católica y entré a Ingeniería Informática. Esa fue la primera decisión que hice, pero luego al cabo de 2 ciclos o en el primer ciclo ya tenía yo ganas de irme a electrónica porque me fascinaba mucho el tema de los robots y tal. De pequeña me acuerdo que alguna vez he desarmado mi muñeca patinadora y tal, ¿no? Entonces me gustaba mucho ese tema de ingeniería, robots y tal, pero en electrónica me encontré con algunos cursos que no me gustaron tanto, o bueno, no fui tan buena para ellos tal vez, y me quedé en informática porque igual estaba teniendo notas muy buenas en informática y dije, me quedo aquí. Y luego ya casi terminando la carrera, me di cuenta que me gustaba mucho el tema de los datos y de extraer conocimiento de los datos y de las bases de datos. Entonces empecé a llevar algunos cursos selectivos uno en especial de ingeniería, de inteligencia artificial, donde veíamos algunas técnicas mucho más clásicas, veíamos algoritmos genéticos y era más como para diseño de rutas o diseño de horarios, entonces era como el de este boom de la inteligencia artificial que se da como en el 2012, ¿no? Entonces, igual yo me enamoro mucho de los temas, hago mi tesis sobre diseño de horarios para un personal de enfermería de un hospital. Uh-huh. Mi mamá es enfermera o era enfermera, se retiró ya. Entonces ella pasaba mucho tiempo tratando de cuadrar los horarios de las enfermeras. Y bueno, con estas técnicas uno podía como que tratar de optimizar un poco cualquier cosa que uno quisiera, como tal vez preferencias de las enfermeras, obviamente cumpliendo con los requisitos de tal cantidad de enfermeras cada día, cada semana, guardias, etcétera. Entonces hay muchos requisitos, condiciones, y jugando un poco con eso. ¿Y eso fue parte de tu tesis? De mi tesis de pregrado. ¿Pudiste solucionar ese problema? Bueno, sí, construí un algoritmo que daba unas soluciones, pero luego para que eso se implemente ya es otro tema. Como para sí, que pase. Otro un poco más político, pero qué interesante eso que venga de un lugar. O sea, en muchas de mis entrevistas, por ejemplo, el del doctor Héctor de Jesús Cortés, quien fue uno de mis primeros entrevistados y de hecho es también el asesor científico del podcast ahora, él empezó también de manera muy genuino queriendo encontrar algo que ayude a su papá que tiene diabetes. Entonces algún extracto de una planta que pueda hacer que ayude eso. Y tú también por ese lado queriendo ayudar a tu mamá. Me parece muy lindo. Gracias, exacto. Entonces ese el tema que me atrapó a fin de carrera.
Pero ya saliendo, como que usualmente, al menos en el 2010, no teníamos mucha opción de investigar aquí en Perú, y menos aún en ingeniería informática o ciencias de la computación. Entonces, no había como alguien que nos dijera, puedes estudiar una maestría y un doctorado y tal, ¿no? Es más, en ese momento incluso los profesores no tenían doctorados, no muchos, uno que otro por ahí conocías que iba a ser o que había tenido un doctorado. Pero eso a partir del 2014 cambia y ya el Estado también empuja un poco más el tema de hacer más investigación. Y bueno, yo ya me encontraba trabajando en la industria en un banco y vuelve a mí la chispita de la investigación porque me sentía como que hacía cosas y estaba muy tranquila en verdad de mi vida, pero sentía que quería hacer más e investigar más, a veces por el apuro de la industria. No puedes ahondar en algunas cosas que quisieras. Entonces, y yo decía, esto lo podemos hacer nosotros, ¿por qué compramos esto o el otro? Esto lo podemos hacer nosotros. Pero bueno, menos mal que pude como regresar a la universidad en algunos días, a hacer un poco más de investigación con los profesores que habían llegado allá. Uno en especial, el profesor César Beltrán, que llega a formar un grupo de investigación y entonces cofundamos IAPUC, para empezar a hacer un poco más de investigación en ciencias de la computación. Ganamos algunos fondos, tuvimos algunos proyectos. ¿Qué? Es un grupo de investigación de inteligencia artificial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces ganamos unos fondos, empezamos con algunos proyectos y renuncié al banco. Entonces, bueno, pude tener un salario decente por algunos meses, porque yo antes de ganar los fondos, ya había renunciado yo al banco porque quería tener esta experiencia más grande en investigación y poder postular a Fulbright. Claro. 2 años antes, cuando aún estaba en el banco, postulé a Fulbright y no me aceptaron. Entonces yo dije, me falta más temas de investigación, más peso en la investigación. Entonces por eso decidí renunciar, nos vamos allá, postulamos, ganamos y bueno, es por eso que ya había yo planeado vivir de mis ahorros por un año, por lo menos. Claro, pero te lanzaste a la ciencia, muy así, capaz, no sé si cuánta confianza tenías en esos momentos, pero qué bien que lo hiciste. Sí, tenía un plan B, o sea, con los ahorros que tenía, estar estudiando, viviendo, mejor dicho, 1 año más o menos, y si no resultaba lo de la beca, pues alguna otra maestría podía estudiar tal vez aquí en la universidad o en la Católica. También dan algunas becas si eres como instructor o TA kind of. Entonces sí tenía como un plan B, pero de todas maneras, y creo que no es malo pensar en un plan B, ¿no? Claro. Por si acaso. Entonces, pero sí lanzarse con todo para lograr lo que realmente estás queriendo. Entonces, bueno, con esta experiencia ya postulo a Fulbright y me escogen. Entonces pude viajar a hacer la maestría a Binghamton. En Nueva York, sí. Y lo hiciste en... nosotros le decimos ciencias computacionales. Bueno, yo lo he dicho así, pero ustedes le dicen... O sea, en inglés, computational science. No, le dicen ciencias de la computación. Sí. Y hay un tema ahí con los nombres. Aquí en Perú, bueno, de por sí, ciencias de la computación no hay una carrera así. Pero sabemos que hacemos un poco de ciencias de la computación en ingeniería informática, en ingeniería de sistemas, más o menos. Hay una variedad ahí, entre más orientada a la industria y a la gestión y más orientada a las matemáticas. Es como un rango. Ok, entonces una persona que se recibe con esta clase de título, normalmente, ¿cuál es su trabajo en Perú? En mi generación, casi todos se iban a desarrollar software o a bancos, operadores, retail. Y bueno, casi también mi generación usualmente para seguir haciendo línea de carrera optan por un MBA, Master in Business Administration y bueno, siguen ahí creciendo, ¿no? Pero no muchos se dedican a investigar. Ok. Pero eso usted está viendo que cambia un poco ahora con las nuevas generaciones. Creo que hay más interés. He tenido contacto con muchos estudiantes y chicos y chicas que acaban de egresar que tienen interés en investigar, de irse afuera y tal, pero no sé qué tanto de verdad lo están haciendo. Veo más interés con respecto a mi generación al menos. Claro. Pero, y bueno, como en Perú también se está incentivando un poco más o menos, porque también había unos temas políticos donde ahora como que
se está desincentivando más bien. Pero sí, yo creo que al menos hay más interés. Ok. Y bueno, y justamente eso es otra cosa que podemos hablar de la situación en Perú. Yo casi no vine a Perú porque hace 5 meses que estoy planeando este viaje. Y en era como enero, por ahí, no estaba bien las cosas en Perú. Bueno, en cada país latinoamericano hay cosas que pasan y hay siempre algo del gobierno, algo político que está sucediendo, pero justamente en enero creo que este año para Perú era más difícil las cosas. ¿Cómo te impactó eso? ¿Cuál fue tu experiencia? Tal como peruana, pero también como científica, ¿cómo viste que eso impactó a la academia? Claro, fue muy difícil. Cuesta concentrarse cuando hay tantas cosas ocurriendo en tu país y ocurriéndole al lugar donde vive tu familia. Yo estaba en ese momento en Estados Unidos, en Texas, todavía estaba terminando el postdoc, pero recibí la noticia, por ejemplo, de que nuestro presidente había decidido dar un golpe de Estado y entonces mi esposo y yo estábamos como que, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Entonces también te distrae de las cosas que tienes que hacer. Entonces, encima de que es difícil investigar, bueno, pongámoslo para algunos latinos que igual yo soy primera generación de doctora en mi familia. O sea, encima que hay que lidiar con la dificultad de la investigación, hay que lidiar con la dificultad del país, claro, ¿no? Entonces, a veces decimos nosotros que avanzamos en el Perú a pesar de los políticos. Sí. Entonces, sí, yo creo que es eso. Y cómo pedirle a mis estudiantes también, porque a veces tengo algún contacto con estudiantes peruanos. Bueno, en ese momento no estaba aquí en Cayetano, pero cómo pedirles a ellos que se concentren o que solo se concentren en el paper que estamos trabajando. Es difícil porque igual yo siempre trato de tener como que ser muy consciente de lo que está pasando en otros lados y por eso también en su momento me involucré en la creación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que eso fue algo que se hizo en el Estado. Servimos como voluntarios, un comité de expertos ad honorem para crear este comité. Entonces yo siento que sí, como en algún momento te he escuchado también decirlo, ¿no? Es como que devolver las oportunidades que tuvimos. Entonces yo me fui con Fulbright, tuve la oportunidad de hacer una maestría afuera, capacitarme y mi responsabilidad también es como devolver eso a mi país. Entonces, bueno, con el comité, con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, también cuando hay chicos que me buscan, chicas o chicos que me buscan para hacer un poco de investigación, porque en sus universidades no tienen tanta oportunidad de hacer investigación o quieren ver un tema y los profesores que están ahí tal vez no ven esos temas. Entonces, casi siempre digo, ya solo por temas de tiempo, a veces digo como que ya no voy a aceptar a nadie más. Pero es difícil hacer eso cuando uno te importa tanto y dos, te llega algún chico o chica que está muy interesado y necesita a alguien que se tome el tiempo para dar una mentoría, aunque sea un correo de respuesta, como, ok, haz esto y esto, comunícate con esta persona, hace mucha falta. Y no sé, y justamente quiero saber cómo está la situación en las investigaciones en Perú, cómo se está desarrollando, no solamente su área de inteligencia artificial, sino también neurociencias o biología. A mí se me hizo un poco difícil encontrar a neurocientíficos en Lima, pero ¿cuál es tu experiencia y por qué no se está desarrollando? Biología yo creo que es un área que sí, al menos aquí en Cayetano, sí se desarrolla bastante. Esta universidad es de las mejores en investigación en el Perú. Si no es la mejor, creo. Pero, por eso usted está aquí. Sí. Y entonces otras áreas creo que sí están desarrollándose más que ciencias de la computación. Pero tal vez falta lo que usualmente falta, inglés tal vez. Hay otra universidad que está aquí nomás, que es la UNI, de donde es Arturo Deza. Okay. Está aquí nomás a unas cuadras y hay mucho potencial. No te comenté que había sido también como codirectora del programa de Ciencias de la Computación de REPU, Research Experience for Peruvian Undergrads. Wow, existe qué bien. Eso. Ajá. Sí, vamos a dejar el enlace a todos los grupos que están mencionando porque son recursos súper importantes. Sí, y bueno, nosotros recibimos las aplicaciones y las revisamos.
Y yo cada vez que los reviso digo, ¿por qué no puedo tener más, más posiciones para recibir a todos estos chicos? ¿Cuántos estudiantes aceptan? 6, 8. ¿De Postulan cuántas como aplicaciones? 60, 120. Wow. Ajá, wow. un año, el primer año postularon casi 120, si no me equivoco. ¿Y es una experiencia de verano o algo de laboratorio? Sí, Ok. los chicos o las chicas que quedan seleccionados. Bueno, nosotros empezamos en pandemia, computación empezó en pandemia, pero las demás áreas ya vienen como 10 años o más y van a los laboratorios de Estados Unidos o de Europa a tener una experiencia de investigación por nuestro verano, que es el invierno de allá, enero, febrero, marzo. Ajá. Ujú. Entonces, cuando leo las aplicaciones, pues me quedo impactada y digo, estos chicos tienen tanto potencial que en su momento, a esa edad, que son mucho mejores que yo incluso, necesitan una oportunidad, pero Sí. bueno, solo como que es lo que me sigue impulsando, eso, Claro. ¿no? Leer esas aplicaciones y... Entonces, en general, la investigación en Perú, bueno, seguro que no tengo todos los datos de todas las áreas, pero yo creo que va mejorando, pero de todas maneras faltan muchos incentivos y falta como desarrollar también habilidades. Yo creo que el inglés es un punto bastante fuerte, la escritura. Computación, que creo que Sí. en cada área ahora es muy necesario. A mí se me hizo muy difícil cuando llegué a MIT aprender Python, MATLAB, porque yo no tenía nada que ver con eso antes. De hecho, dije, yo puedo seguir toda mi vida sin saber cómo codificar. Y no fue cierto eso. Em, bueno, yo digo desafortunadamente, pero es porque no me gusta. Pero afortunadamente sí se está desarrollando la tecnología y hay muchos cursos ahora, también videos en YouTube y, o sea, hay muchos recursos en línea para aprender cómo usar técnicas de computación y sí ayuda en distintas áreas. Así que yo siempre les recomiendo a los chicos que me hablen, ok, inglés, sí, porque bueno, desafortunadamente casi todos los papers de buenas revistas son en inglés. Uno tiene que saber cómo hablar de su ciencia, poder escribir un paper en inglés. Pero también eso es, si uno sabe cómo codificar, va a hacer su vida mucho más fácil. Sí, exactamente, como desarrollar habilidades duras, como tal vez la programación, entre comillas, y blandas, como también saber encontrar la contribución real del paper y cosas que le pertenecen un poco al investigador, pero en sí también de la administración. O sea, sí nos falta como tal vez también conectar un poco con la transferencia final hacia el mercado. Por ejemplo, no tenemos mucho eso porque, claro, no desarrollamos mucha tecnología en Latinoamérica, Cierto. pero es de las cosas que me gustaría tratar de aportar para cambiar. Porque Claro. tenemos talento, tenemos recursos, bueno, al menos recursos humanos. Sí. Pero sí podríamos dar ese salto, ¿no? Yo creo que en todas las partes que componen la investigación está siempre, bueno, faltando, creo, pero se hace lo que se puede con los Sí. recursos que se tienen. Claro. Y bueno, y volviendo otra vez a su trayectoria académica, usted después, o sea, haciendo su maestría, ¿cuál fue el proyecto y cómo evolucionó eso a un doctorado? Ujú. En la maestría empecé a ver Deep Learning, Ok. que son de las técnicas más populares y las que más han resultado de alguna manera últimamente en la inteligencia artificial. ¿Qué es para los que no sepan? Deep Learning es la técnica de redes neuronales, pero más complejas, como que hay muchas más capas. Si tal vez han escuchado de redes neuronales artificiales, usualmente se componen de neuronas o unidades que simulan las neuronas de recepción del estímulo, que para nosotros es el input o la representación de cualquier dato. Y pasan por unas capas escondidas hasta llegar a una predicción en el caso de la, por ejemplo, regresión logística. También tenemos clasificación, tenemos distintas tareas que van a salir de ese output. Entonces tenemos que definir muy bien la tarea que vamos a desarrollar para luego seleccionar un poco la arquitectura de Deep Learning que tengamos. Y Deep Learning se da, o sea, el boom de Deep Learning se da porque tenemos más recursos computacionales que nos permiten tener estas técnicas más complejas y porque tenemos muchos más datos.
Entonces, con el boom de los datos, teníamos estas dos cosas que propiciaron mucho todo el tema de Deep Learning. Y empezaron a funcionar muy bien en el reconocimiento de objetos, en el... Rostros. sí, en la predicción del lenguaje, poco a poco, y ahora pues con ChatGPT y con todos los modelos de lenguaje se está viendo que sí era una opción. Igual tiene un montón de desventajas y defectos también, pero como los sesgos y tal, pero ese es más tal vez el tema de los datos y el diseño de la arquitectura o el diseño de los investigadores que participen, los sesgos que tienen los investigadores también. Pero bueno, eso es más o menos Deep Learning. Deep Learning. ¿Y eso fue algo que usted utilizó durante su maestría? Sí, y lo utilicé para el tema de Smart Cities. Estaba prediciendo señales como de agua, de calidad de agua, y bueno, uno de los papers que más me costó sacar y que creo que es más reconocido también porque lo pude publicar en una conferencia como que de las que están para llegar a las top en AAA, es la desagregación de energía. Eso es, tienes una señal que representa el consumo de energía en un periodo de tiempo, por ejemplo un mes, y también tienes señales desagregadas que representan el consumo de energía de distintos aparatos electrónicos, lavadora, microondas, etc. Entonces, la tarea a aprender ahí es, tienes la señal grande o total y aprendes a desagregarla en señales que sumadas más o menos dan la anterior. Y aprendes como el patrón de consumo de cada aparato, más o menos. Entonces, esa fue la tarea que yo estaba resolviendo con el modelo que adapté, que se estaba usando en ese momento para generación de escritura y generación de voz. Entonces, este modelo, el propósito era como ver el consumo de cada casa, por ejemplo. ¿Cómo se implementaría eso? Por ejemplo, en vez de tener medidores como en cada aparato, que se considera un poco más intrusivo, podrías simplemente tener un medidor general de la casa y tener más o menos el desagregado del consumo por aparato. Ya. Y también podrías ayudar, con eso puedes ayudar al usuario a reconocer dónde es que se está gastando más y por ende también ahorrar. Claro. Qué bien, qué bien. Entonces lo pudo publicar y eso resultó. Sí, tuvimos resultados buenos con respecto al estado del arte. Pero sí, ¿qué se hizo con eso? También, por lo pronto, en el paper, pero esperamos que en algún momento pues se pueda llevar a cabo. Eso es lo que usualmente pasa en investigación también, y por eso a veces creo que cuando me voy migro un poco al tema de lengua de señas, siento que tal vez puedo llegar más allá al último paso, que es implementar tecnología para las personas que hablan lengua de señas. Y justamente, ¿cómo hizo para cambiarse de carrera? Sí, o sea, del tema del doctorado, sí. Terminé el doctorado con Smart Cities. Ok, eso fue, sí. Sí, Machine Learning for Smart Cities Problem. Y luego ya la idea era regresar a Perú, pero se dio una oportunidad de trabajar con Pablo Rivas, que es un profesor mexicano que está en Baylor University y ha sido mi mentor, me recibió muy amablemente en su laboratorio, así que pude ahí trabajar finalmente los temas de lengua de señas, y ahí estoy en ese tema ahora. ¿Pero cómo llegaste a eso? Bueno, lo conocí, en la maestría yo ya había hecho un poco de lengua de señas, pero cuando empiezo a trabajar con mi asesora, le dimos una oportunidad a un pequeño proyecto, pero no obtuvimos como resultados tan grandiosos. Entonces ella me dijo, hagamos Smart Cities. Entonces yo simplemente fui a hacer Smart Cities. Entiendo. O sea, siempre estaba como detrás de su mente, como, ok, voy a volver a este tema. Sí, y aparte que tiene la conexión del manejo de datos secuenciales. Claro, sí, de distinta manera. O sea, ya no es, bueno,
no creo, no sé si no es distinto el cerebro, obviamente, que un algoritmo. Igual son unos black boxes a veces, cajas negras, pero estamos utilizando los algoritmos justamente para modelar el cerebro ahora, así que no sé con qué tanta confianza puedo decir que no es igual o es igual. Pero, ok, ¿puede decirnos más sobre eso? O sea, yo no sé cómo utilizar el lenguaje de señas. ¿Y usted? La lengua de señas, yo estoy aprendiendo. Sí, ok. Sé algunas señas, casa, por ejemplo, Ok. o gracias. Y la lengua de señas es distinta en cada país. Bueno, no sé si en cada país, pero más o menos regiones físicas sí puede ser distinta y por diferentes motivos históricos, geográficos, etcétera. Y lo que pasó fue que en pandemia yo vi que obviamente las personas sordas, los pocos recursos que tenían, como por ejemplo basarse en los labios a veces, Sí. O simplemente cualquier otra información, no toda estaba en lengua de señas. Y el caso de Perú es tal vez el caso que sucede en Latinoamérica también, que no todas las personas que hablan lengua de señas saben español. Entonces, Que es distinto. es distinto. Ok, de lengua de señas. Yo no sabía Exacto. eso. No sé, antes tenía la misconception, que era una concepción errónea de que lengua de señas era una y todos podían hablar con sí mismos, o sea, con otra persona que también sabía cómo hablar lengua de señas, pero no es así. Muchas personas hemos tenido esa confusión. Y bueno, no, entonces en pandemia yo relacioné lo que también ya había querido hacer en la maestría, que era, tienes al intérprete usualmente en estas cajitas blancas, en los programas, en las noticias, y tienes la voz de algún presentador o de cualquier cosa que se esté pasando en la televisión o en algún canal de YouTube. Entonces tienes en paralelo un dataset, tienes un conjunto de frames que en el video representan una seña o varias señas y tienes la transcripción, el audio, que es fácil pasarlo a texto y tratar de alinearlo para aprender este match que se hace en otros modelos, como cuando se entrena un modelo de traducción automática como lo que hay en Google Translator, ¿no? ¿Cómo se ha entrenado eso? Porque tienes muchos documentos paralelos que significan lo mismo en diferentes idiomas. Entonces, recordé un poco lo que yo quería hacer en la maestría y dije, tenemos que empezar a hacer algo con esto. No es lo ideal porque son intérpretes, no son nativos en lengua de señas, pero es lo mejor que podíamos tener hasta ese momento. Luego ahora estamos en unos proyectos para grabar a personas sordas, pero nativas en lengua de señas. Pero en ese momento empezamos con un grupo de voluntarios que también, por ahí lo puse en redes sociales, creo, se anotaron algunas personas y empezaron a ayudarme a anotar, a corregir las transcripciones y empezamos a construir un pipeline de información para recibir videos, cortar los intérpretes, pegarles la transcripción, pasarlos a diferentes formatos como landmarks, porque usamos también unos modelos de estimación de pose que te da unos landmarks como, imagínate como biomarcadores, pero de puntos claves de la cara y de las manos. Claro, porque ahí eso es súper emotivo y cambiar la expresión capaz. Exacto. Sí. La lengua de señas no solamente son los movimientos de las manos o las poses, sino también implica movimiento de la cara. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, armamos este pipeline de información y la idea era al menos sacar y crear un dataset que sirva para que en cualquier momento alguien también pueda empezar a construir modelos de traducción. Eso es, haciendo un tangente muy rápido, súper importante tener Open Access Science. O sea, hay muchísimos laboratorios en el mundo que tienen muchísimos datos, pero no está abierto al público. Pero sí, estos datos sí están abiertos, entonces cada uno puede como hacer lo que quiera con esos datos y ver capaz patrones o quitarle información de alguna manera. Exactamente. Pero volviendo al tema. Sí, exacto. Entonces, bueno, logramos armar al menos un dataset. Está publicado ya en un repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y sigo yo trabajando también con el profesor Miguel Rodríguez Mondoñedo, que es lingüista ya. Y estamos en muchos proyectos. Tenemos 2 proyectos
los más grandes, porque luego siempre hay muchas ideas que queremos convertir en proyectos, pero uno de ellos es el Diccionario Web de Lengua de Señas Peruana, donde ya tenemos más o menos unas 160 señas que están en un, entre comillas, computacionalmente simple diccionario, donde tú pones una palabra y te muestra el video de la seña. Pero por otro lado, también estamos haciendo el otro camino. Tú haces una seña enfrente de la cámara y con Machine Learning clasificas esa seña, clasificas ese video y le dices qué palabra es en español. Entonces es un diccionario de doble entrada, ¿no? De ida y de vuelta. Y eso, bueno, no, disculpe que no sepa nada, pero ¿qué tal si es en distinta lengua? Entonces, no sé, una lengua suiza o algo y hace una seña. ¿Puede traducir esa seña a lo que significa en español? Podría si tenemos los datos, Okay. Sí, pero la arquitectura puede permitir eso. Sí. Puede permitir que entrenemos en tantas señas como querramos y podríamos simplemente diferenciar entre la seña de Perú y la seña de otro país. Ajá. Pero Entonces me sí. imagino que en estas señas hay también como slang, porque en nuestros idiomas, así hablar, capaz nosotras dos hablemos español, pero yo sé que mi español es distinto a la suya y capaz al de mi primo que habla mejor el español que yo. Entonces, ¿hay slangs también en las señas? Es una buena pregunta. Seguramente, Sí. no lo sé, pero habrá que estudiarlo. Como me imagino que hay diferencias muy pequeñas en la manera que uno hace un movimiento y capaz eso caracteriza más con una personalidad. Como igual cuando hablamos, podemos decir las cosas de ciertas maneras, con diferentes tonos o inflexiones, o nuestro syntax también puede ser diferente. Entonces, eso hay veces que escucho a mi amiga o mi amigo, por ejemplo, Arturo Deza, tiene una manera muy especial de hablar, ¿verdad? Sí. Y uno reconoce cuando él está hablando y cómo cambia la manera de sus oraciones. ¿Y será que es igual cuando uno habla con señas? Algo o sea, movimientos que caractericen mucho la personalidad de esa persona. Seguramente, sí, yo creo que sí. Queremos, por ejemplo, al menos también empezar a ver la diferencia del movimiento entre una persona nativa y una persona que está aprendiendo. Seguramente, y bueno, no lo sé, la hipótesis que tengo yo y que justo quiero compartir con los demás del equipo para empezar a investigarlo, es que así como cuando uno empieza a hablar en inglés, uno empieza como tal vez a hablar muy lento, ¿no? Entonces la persona que aprende lengua de señas tal vez tiene un movimiento más lento o tal vez más rápido, no lo sé, comparado con la persona que habla lengua de señas que es nativa, ¿no? Claro. Entonces, y dentro de las personas que hablan lengua de señas seguramente también se da lo que dices, ¿no? Que cada quien le aporta un poco su variante, pero cuánto de eso es reconocible por otros. O sea, habría que estudiarlo, ¿no? Sí. Ajá, sí. También me pregunto si han hecho, de seguro que sí, neuroimágenes cuando las personas señan y si eso como ilumina o activa las mismas regiones que hablar, por ejemplo. Es lo que también queremos hacer. Ok. Sí. Parece que tengo que irme a tu Join grupo. my lab, sí. Ven a mi laboratorio. Sí, de hecho, justo cuando discutíamos con Miguel Rodríguez Mondoñedo, el lingüista de Cato, decíamos que, bueno, él más que todo, porque él sabe estos temas mucho más, que las señas se pueden dar no solo por la experiencia de una persona, sino también por el factor cultural o social. Pueden determinar como que cómo es una seña. Y la iconicidad también, que es el segundo proyecto en el que estamos trabajando. Estamos tratando de listar un conjunto de palabras y tratar de ver cómo se pueden identificar con un modelo de IA y jugando un poco entre el grupo de las señas y el grupo de los gestos de oyentes. Qué tanto los gestos se relacionan a las señas. Y bueno, va a haber muchas cosas ahí que hacer, ¿no? Qué tanto hay patrones. Si aprendemos la iconicidad de ciertas señas, puede esto ayudarnos a identificar otras señas que nunca antes vio el modelo.
Ok, poco eso. para adentrarnos más en este tema que no entiendo muy bien, ¿qué es iconocidad? Iconicidad es Iconicidad. una propiedad, bueno, en este caso de la seña, Ajá. de relacionarse mucho con su significado. Ok. Por ejemplo, no estoy segura si es de Perú, pero creo que árbol es así, Ujú. comer es así, casa es así. Entonces, ves como un patrón de alguna manera, de una imagen también. Le parece al objeto o lo que es el acto. Creo que también Exactamente. en chino, en mandarín chino, o sea, le decimos dibujos, pero no, es su idioma y cómo lo escriben, Claro. parecen lo que es, ¿verdad? Exactamente. Para personas creo que es así o algo. No sé, no me acuerdo muy bien, pero... Exacto. Sí, y eso Ok. seguramente es iconicidad, me imagino, de la grafía o algo así. Claro. Nosotros queremos verlo Pero en las o sea, señas. todas las palabras de señas son más o menos se parecen a lo que es o No necesariamente. no necesariamente, Sí, ok. no necesariamente. Entonces, cómo van a usar este modelo? Porque si hay palabras nuevas que surgen Ujú, que capaz no parezca o que, no sé, en inglés y en español hay cosas que decimos que es algo. ujú, Pero en realidad no estamos escribiendo ese algo, es solo la palabra que usamos. Por ejemplo, you let the cat out of the bag. ujú, claro. Que en inglés, o sea, traducirlo exactamente a español significa, o sea, dejar que se vaya el gato de la bolsa. Y eso no tiene nada que ver con lo que significa Claro. actualmente, Ujú. que es como, ay, dijiste algo que no deberías haber dicho, ya, ay, ya lo dijiste, ya está Ujú, no guardado, por decir. claro. Entonces me pregunto si hay algo así también en señas, que es como, es una seña de algo que no realmente es, tiene un doble Eh, sentido, eh, capaz. Sí, puede darse algo así. Ajá. Podría darse que la seña no tiene nada que ver con el significado, pero directa, o no tiene obviamente que ver con el significado, pero hay detrás una historia por la que sí es así. Por ejemplo, en lengua de señas peruana esto es leche. Claro. No sé si tú lo pudiste sacar rápido, pero Sí. yo cuando lo vi no lo saqué. De la leche de la vaca. Yo no lo saqué. Cuando me enseñaron esa seña yo no sabía cómo. Entonces, Ajá. si tú te pones a pensar en leche, o sea, como lo conocemos ahora modernamente Sí. en un tarro, una Sí, caja, sí. no tiene que ver, pero tiene que ver con la Con la historia de historia. cómo antes se decía leche. O teléfono, también había una migración un poco del teléfono, que no recuerdo cómo era la seña antes, pero ahora es así, o creo que ahora es así. Porque han cambiado los teléfonos Exacto, también. entonces Sí. hay como distintos factores que van influyendo en esa iconicidad y puede pasar lo que dices, que algo que a la mayoría o a mí no nos parece como obvio icónicamente, pero hay detrás sí una razón. Pero bueno, más que eso, nosotros sí queremos ver como la razón obvia, que puede ser como la figura. Entonces lo que queremos hacer es entrenar en algunas señas donde tengamos diferentes niveles de iconicidad para que luego veamos qué tanto se puede reconocer nuevas señas que tal vez tienen esas mismas características o estos distintos niveles de iconicidad. Entonces ahí vamos a poder como que relacionar un poco si el modelo de IA aprende un poco esos patrones y también si es que eso es compartido con los gestos de los oyentes. Y vamos a analizar como que por cortes, por distintos niveles de iconicidad. Pero sí, queremos hacer como una lista inicial de señas bien pensadas de distintos niveles. Entonces, también me pregunto cómo, o sea, de qué manera quiere implementar este modelo. Ujú. O sea, ¿cuál es el propósito final, por decir? Ujú. Bueno, a mí se me ocurrió este modelo cuando estaba pensando en cómo, desde lo más simple, como un juego de charadas, o nosotros tenemos la habilidad de reconocer que nos está diciendo otro sin palabras. Sí. Entonces, A veces. a veces, claro, algunos seremos mejores Sí. o peores en charadas, Ajá. pero hay una comunicación no verbal que está ahí y todavía no la estamos tratando de reconocer, ¿no? Estamos reconociendo objetos, estamos Claro. reconociendo tal vez emociones en solo la cara, pero
no estamos todavía reconociendo tratar de comunicarnos con las manos, ¿no? No Sí. es idioma. Y eso vuelve a mi pregunta inicial, si eso ilumina o activa esas mismas regiones del cerebro, Ujú. que, a ver, pensándolo, si yo tendría que hacer este experimento, capaz tener una persona dentro del escaneador, una persona, bueno, capaz hay diferencias también entre un nativo hablante y una persona que es traductora también. Porque no sé si, seguro que hay estudios sobre esto, cuando una persona, por ejemplo, si es bilingüe, cómo responde su cerebro cuando está hablando en inglés, ni español, o lo que sea la otra idioma, y dependiendo de cuánto tiempo lo ha hablado, si era desde chiquito, si lo ha aprendido de grande. Entonces me Exacto. encantaría ver eso, o sea, comparar las diferencias. Ok, o sea, decí esta oración y ahora señalo, Por ejemplo, ¿no? por Sí, ejemplo. sí, eso es lo que también a mí me llama la atención y le comenté a Arturo a ver si lo hacemos pronto. Sí. Una colaboración ahí con ver qué cosa es lo que está pasando en el cerebro cuando alguien enseña qué o qué cosa, ¿no? Porque podemos encontrar de cosas más, de objetos y cosas más concretas hasta señas como, igual como en el lenguaje, ¿no? Más abstractas y hay señas que están aquí en la cabeza porque suceden en la cabeza, pensar, recordar. Hay cosas que suceden más y todo está muy relacionado con el cuerpo. Bueno, cuando estábamos haciendo esta lista, pues hay ya estudios que nos dicen un poco de qué va cada seña y con qué parte del cuerpo, cómo se pueden clasificar un poco en términos de iconicidad. Pero queremos ver si los modelos de IA podrían hacer lo mismo. Podrían encontrar los patrones entre una seña y su imagen y luego queremos que el input sea una seña, ver qué imagen genera un modelo de IA con una especie de style gun o algún otro modelo generativo y colocar esto en otro segundo modelo que trate de reconocer lo que se ha generado. Entonces, vamos a ver Ok. qué cosas encontramos ahí. Qué interesante, eso sí, me encantaría. Volveremos a hablar en un año otra vez y vamos a hacer encantada. otro follow-up de qué sucede. Eso es lo que me encanta de ser, bueno, divulgadora de ciencia, es que puedo hablar con la misma persona, pero cada año que hablo con ellos va a ser algo completamente diferente y va a haber algo distinto en qué hablar, cómo evoluciona la tecnología, la ciencia, las preguntas. Así que me emociona mucho. Bueno, Gracias. pero cambiando un poquito de tema, quiero saber cómo fue su experiencia siendo mujer en esta carrera. Yo sé que, bueno, además de que somos latinas, somos mujeres y las ciencias duras, por decir, están predominadas por los hombres. ¿Y qué clases de barreras se ha presentado con usted? O sea, que se presentaron y cómo las atravesó. Ujú. Afortunadamente, creo, gracias a Dios, no me ha tocado vivir algo así tan directamente discriminador o algo por ser mujer. Pero sí ha habido cositas que uno va notando que se dan por ser mujer. O sea, es muy difícil que les pueda contar y que se diga, oh, esto no fue porque eres mujer. Y si no lo es así, pues no sé, habrá que estudiarlo, pero Habrá que estudiar qué manera muy científica de ver la Sí. situación. Que ya ya hay algunos estudios que dicen cómo usualmente los hombres interrumpen más a mujeres cuando están hablando que a otros hombres. Tal vez hay algunos otros factores subyacentes, pero habría o sea, se da eso. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que sí, como que casos concretitos de cosas que uno pensando luego como en el pasado se da cuenta. Y en su momento, cuando estaba en pregrado, recuerdo que casi siempre yo paraba con solo amigos, ¿no? Porque no había muchas chicas. Entonces, en su momento, alguno de ellos, estábamos hablando de algún trabajo, en algún curso, y mencionaban, pero sí, entonces eso, dile que lo haga ella porque ella sabe hacer los dibujitos y los colores. Y bueno, en ese momento como que yo no lo encontraba tan malo, o no me he dado cuenta, pero estaban hablando de otra amiga. Luego, hace poco, lo que me ha pasado es que en algunas reuniones, hace 1 año, 2 años, en algunas reuniones, nuevamente, puros profesores o puros participantes de algún evento, o que estábamos trabajando en algo, y alguien me decía que si yo podía tomar las notas.
Entonces yo decía, no, dile a alguien más. Sí. O simplemente no lo hacía. Sí. Entonces, si eso no es porque eres mujer, entonces ya yo no sé qué es. Claro. Porque yo era la única mujer. Ujú. Entonces, una cosa es que salga de mi iniciativa tratar de tomar notas, porque usualmente soy así también y me encanta como que Asegurar que asegurarme. todo esté escrito, claro. Exacto, pero otra cosa es que como que siempre Ajá. piensen que tú tienes que hacerlo porque eres mujer. Ujú. Entonces, bueno, esas son dos cosas que creo que son, dentro de todo, como que cosas tranquilas Claro, sí. que han pasado. Pero igual son como microagresiones, ¿verdad? Sí. A mí me ha pasado, bueno, lo que más, de seguro hay microagresiones, pero a veces yo ni me doy cuenta porque ni estoy pensando que una Exacto. persona me trate diferente porque soy mujer. Mm. Pero lo que sí, algo que me pasó siendo, o sea, con el podcast, es que le entrevisté a una persona quien era hombre y cuando yo le hacía las preguntas se dirigía a mi asesor científico para responder mi pregunta. O sea, una persona que ni siquiera estaba enfrente de la cámara se daba la vuelta, le miraba a él y después otra vez a mí. Como que, ok, yo soy la parte media o no sé, no entendí muy bien. Lo que sí que no publiqué ese episodio porque es mi programa. También me ha pasado que las personas quieren hacer de su manera las cosas o dirigirme a mí o algo y no, simplemente como usted dijo, no, y ya no hace falta como discutir o hacer... Exactamente, sí, porque yo creo que vamos a, bueno, no sé, cada quien sabe Sí. cómo quiere ir tratando de aportar. Tal vez sí se necesitan algunos momentos que algunas nos pongamos mucho más rudas. Claro. Tal vez en algunos otros aspectos podemos ir avanzando tranquilas, pero con calma. Ujú. O sea, yo trato de no juzgar mucho, pero claro, a veces es como natural de uno, ¿no? Claro. Pero sí, mi manera al menos es como que tranquila voy a ir demostrándote y luego ¿Cómo abriendo se dice camino. boundaries en español? Límites. Límites, sí, Ujú. poniéndole límites, sí. Sí, un poco así, esperando que poco a poco vamos a cambiarlo. Porque igual algunas personas lo que puede pasar es que cuando le pones así enfrente y le dices, oye, estás haciendo esto mal, como que también ponen más barreras. Entonces, Claro, depende de situación en situación. sí. Y también volviendo a otro tema que al principio tocamos, pero no lo discutimos tanto, es ser una doctora de primera generación. ¿Y cuáles son, o sea, los obstáculos que tuviste que sobrepasar de esa manera? O sea, no sabiendo, no teniendo un familiar que te pueda guiar o Ujú. ayudarte. Sí, de nuevo creo que aquí estoy en una posición como intermedia. Afortunadamente mi papá es profesor de universidad, pero no es doctor. Ok. Lo que pasa es que, como te contaba, muchos profesores de universidad hasta hace algún tiempo solo tenían licenciatura o maestría, Ujú. y porque no teníamos doctores tampoco, ¿no? Y ahora con el punche que se le está dando a la investigación, pues también se va poniendo más exigente en la universidad y a solicitar profesores que tengan un doctorado. Pero bueno, mi papá sí hizo una maestría, y mi mamá en su momento también es enfermera, así que algo me pudieron de todas maneras guiar, pero por ejemplo creo que algo en lo que tuve mucha dificultad fue en terminar de entender a mi asesora. En su momento sí sentí como que creo que también la diferencia cultural Ujú. podría haber jugado ahí un poco. Y en un punto yo dije, ya no quiero seguir el doctorado, o sea, Wow. me doy por vencida. Porque no publicaba. Al año que estaba trabajando no publiqué y lamentablemente como que Después la de un cultura. año. Ajá. Pero eso es muy O poco menos, tiempo. creo. Sí. Entonces, pero los profesores allá también están como súper presionados para publicar, porque Sí. son tenure track y tal. Entonces, sí, de alguna manera sentí un poco una amenaza de publicas o te vas. Ajá. Entonces, ¿Pero pueden hacer eso? Tipo echarte del laboratorio o no del lo doctorado. sé, no quise averiguar. Ok, no sabía eso. Para mí es como una mentoría ya, si no se da es porque los dos deciden que no se da, no porque te pueden echar.
Y yo no sé, pero no lo quise averiguar, Claro. entonces solamente Había un poco de me tensión estresé ahí, mucho sí. más. Ahora, o sea, con mi asesora, o sea, me ha apoyado muchísimo a encontrar trabajo y siempre me apoya, pero en su momento, y seguro tal vez también porque ella estaba presionada, sí sentí que también me presionaba bastante. Entonces, repreguntarme, ¿no es esto para mí? ¿De verdad qué estoy Y eso haciendo es algo que tus acá? padres no podían como decirte. Sí, a mí me pasa algo un poco, bueno, similar, no igual, pero similar. Yo, Sí. por ejemplo, yo hice 2 años en MIT después de mi pregrado en ciencias cognitivas y quiero mudarme otra vez de carrera o sea, hacer mi doctorado en psicología clínica con concentración en neurociencia. O sea, bueno, no completamente distinto, pero sí es un salto de carrera. Y yo apliqué y no ingresé este último ciclo. Apliqué a 6 universidades, no ingresé. Yo dije, ¿será que, o sea, hice algo mal? ¿Será que hubiese publicado más? O no sé, hecho como un volunteering, trabajos en hospitales o algo. Bueno, había sido que es más difícil lo que yo pensé ingresar y Ya. que aparentemente todavía soy joven y todo eso y hay muchos factores, pero lo que sí que me voy a ir a otro laboratorio que tiene más que ver ahora con lo clínico, que igual usa fMRI, pero es más clínico, está en Harvard, tiene que ver con depresión y ahí, o sea, tener más experiencia de laboratorio en un sector clínico y ahí ya va a ser más fácil aplicar a diferentes universidades, pero en su momento yo me sentía muy como que no sé qué estoy haciendo. Le comenté a mi papá y me dice, no sé de qué estás hablando, pero no entiendo muy bien. Vos vas a saber mucho mejor que yo, pero lo que sí que te voy a dar un consejo que no siempre estés nadando. Dice, si las aguas están turbulentes y vos estás nadando, estás usando toda tu energía para sobrevivir. Pero a veces puedes seguir sobreviviendo flotando, mirando a tu alrededor, ver si hay una piedra a donde te puedes agarrar, descansar un ratito para ver dónde es la trayectoria mejor para ti. Y eso para mí como, ok, eso igual fue un consejo muy bueno porque aunque no sepa muy bien la situación exacta de la academia y la neurociencia y psicología clínica, es un buen consejo de vida. Si yo sigo nadando sin dirección en aguas turbulentes, me voy a ahogar porque Exacto. un día voy a perder mi energía. Pero Exacto. puede ser que si paraba un momento, descansaba, veía cuáles eran mis opciones, ahí ya iba a tener salida. Sí, qué buen consejo. Sí, mi Sí. papá es muy inteligente y también él habla siempre en metáforas, Ah, metáforas. qué lindo. Siempre me dio así consejos de esa manera, desde chiquita, para que lo entienda mejor. Claro, sí. Sí. No, yo creo que sí, a veces se da eso, ¿no? Que Ujú. uno está detrás de algo, pero, o sea, no significa que te vas a olvidar de ese sueño o de esa meta, sino que Claro. aún le das por ahí y vas aprovechando un poco algunas otras oportunidades, pero sin olvidarte de eso, o bueno, si es que sí de verdad cambias de sueño, de meta, está también bien, pero sí, creo que también hay que pausar en algún momento y Sí, en la es academia es un importante. poco difícil eso, porque como tú dijiste, los mismos profesores tienen mucha presión de publicar, especialmente si hay muchos recursos o grants que Ujú. son fondos muy grandes a veces, y es como producir algo. Sí, Y después eso también es como ya trickle down effect, no sé cómo se diría, pero si la cabeza está estresada, el resto también. Así que, sí. pero eso es ya problema de la academia. Sí, yo creo que también se necesita en algún momento un poco más de reforma en Sí. la academia, porque incluso tenemos, no sé si menos gente, pero ya veo unas nuevas generaciones de PhDs y de postdocs que van exigiendo un poco más y el tema de la salud mental y los Sí, derechos, los sueldos para estos investigadores que terminamos haciendo algunas cosas muy importantes para la sociedad. O sea, es muy baja y, o sea, está bien que nosotros nos apasione ese tema, pero también necesitamos pagar las cuentas. claro. Entonces, bueno, espero que poco a poco pueda mejorar y si en algún momento también puedo ser parte de esa reforma, seguramente colaboraré, pero también son batallas que uno escoge y por lo pronto esa no la he escogido tanto, pero creo que es importante y seguramente otras personas están poniéndole más ganas Sí, a eso.
Eso es algo que yo hablé cuando le entrevisté al expresidente de MIT, Rafael Reif, que en MIT se maneja mucho con la filantropía. Y eso es algo muy típico en Estados Unidos, que las personas de plata donen a las universidades, ok, se pone su nombre ahí, instituto de tal y tal. No sé qué tan normal eso es en Perú o en Latinoamérica. Todavía no lo veo tanto así, No. pero espero que pronto también, o sea, al menos tomemos las partes buenas de ese sistema y canalizar un poco más de fondos. Creo que recién, por ejemplo, la Asociación de Egresados de Católica está solicitando como, no donaciones, pero creo que los veo recién más activos, o tal vez es mi percepción, pero sí creo que deberíamos hacer un poco más eso. Claro. Ujú. Pero eso, yo pienso que eso también se puede conseguir con la divulgancia de ciencia para que la gente, la sociedad misma cambie y vea la importancia. Es algo que he dicho en otras entrevistas también, sí. O sea, si al científico no se ve como una persona importante dentro de la sociedad, la mini sociedad, ¿verdad? Tan importante como un político o la cabeza de una iglesia, por ejemplo, entonces no le vamos a dar mucha importancia a su trabajo. Entonces, Exacto. tienen que ser, bueno, por un lado los científicos tienen que cambiar la manera que hablan de su ciencia para que sea más digerible, más accesible, para que la gente pueda confiar en ellos, o sea, crear esa relación de confianza como vimos que no había durante la pandemia. Y también la sociedad como investigar por su parte, saber que no todo lo que está publicado en Facebook es cierto, ver literaturas primarias, saber cómo leer una literatura primaria y es como los dos equipos se forman en uno, ¿verdad? Sí, Eso es lo que yo pienso. todos tenemos que poner nuestra parte. A Claro. veces uno siempre va a criticar el trabajo del otro, qué cosas no están haciendo los otros, pero es importante que uno, desde, tú lo has dicho, ¿no? O sea, los investigadores, ¿cómo estamos haciendo para simplificar el lenguaje? O tal vez algunos de nosotros vamos a tener que dedicarnos a simplificar mucho más el lenguaje, mientras tal vez algunos otros que no quieran hacer tanto eso hagan otra cosa y se les mida diferente. Entonces, todos tenemos que aportar de alguna forma. Exacto. Sí. Y bueno, y para concluir la entrevista, ¿tiene algún consejo que le puede dar a nuestros oyentes, a los latinos que quieran seguir una carrera en inteligencia artificial, neurociencia, computación? Sí, justo creo que una de las cosas que nos detiene un poco también es el recurso computacional, al que no tenemos acceso. Pero hay algunas formas, por ejemplo, bueno, los latinos que están en Estados Unidos pueden aplicar o pedirle a sus supervisores que apliquen a chameleoncloud.org, que es un recurso computacional nacional. Y puedes postular con una aplicación de un proyecto y lo más probable es que te lo den. Es un recurso compartido, igual lo separas por algunos días, pero ya con algunas pruebas que tú haces en tu laptop, por ejemplo, ya puedes pasar a hacer con todo tu dataset en O en ese sea, recurso. para entender mejor, es como tú aplicas de cualquier parte del mundo a través de este chameleon.org, Creo que solo de Estados Unidos. solo de Estados Unidos. Ujú, sí. Y ahí tú puedes usar recursos computacionales compartidos, Sí. tipo, es como tú sometes un trabajo, ¿verdad? A Ujú. otra computadora. Exacto. Ok. Exacto. Qué sí. bueno eso. Sí, Sí. yo recién me enteré en el postdoc, Ajá. pero ya hubiera postulado en el doctorado. Entonces, uno por un lado puede, o sea, aplicar para usar esos recursos, pero por otro lado como donar recursos. Eh, O ya tienen todo. Me imagino, no sé cómo Ok. ellos obtienen o sea, como, creo que esto es del NSF Ok. y supongo que siempre van obteniendo más recursos, Ajá. pero luego está abierto a cualquier investigador en Estados Unidos. Yo me estaba imaginando como Uber. Si tienes auto, puedes Oh, que entienden, ya. sí. Creo que no Ok, es ok. así. Pero en todo caso, los latinos que tengamos alguna conexión en Estados Unidos, también hacer más colaboraciones y tal vez poder acceder a ese recurso. Por otro lado, bueno, los que estén interesados en hacer inteligencia artificial, definitivamente el curso de Andrew Ng de Machine Learning en Coursera es un must. Siempre le digo a todo el mundo que lo tome. Voy a dejar el enlace. Ujú, Sí. sí. Y bueno, luego leer un poco de las noticias y también, bueno, ahora
la IA está en todas las noticias, por eso es como que digo leer las noticias, pero también tener muy presente que no solamente somos ingenieros o científicos de la computación que estamos programando, sino que también veamos mucho el tema ético y el tema interdisciplinario o multidisciplinario para poder, cuando uno de verdad quiere ya llegar a transferir ese conocimiento al mercado, por ejemplo, o hacer tecnología para el usuario final, tenemos que tomar en cuenta más cabezas, más perspectivas. Entonces, no solo somos ingenieros. O sea, por ejemplo, lamentablemente hay algunas publicaciones de temas de lengua de señas y procesamiento de lengua de señas de parte de científicos de la computación, que sobre todo en India hemos visto al menos 2 o 3 que hablan de dumb, deaf people o algo así. Como que en español es tontos, ¿no? Entonces eso como que a mí verlo me indigna. Y no puedo creer que eso haya sucedido. O sea, ¿cómo pueden dejar eso? ¿Cómo un revisor puede dejar eso? Exacto, porque seguramente el revisor es solamente ingeniero o solamente del área de computación. Pero aunque sea, eso es algo como humano, ¿verdad? Sí, como... lo bueno es que al menos uno de esos se logró como retirar. Ajá. Porque hubo mucho reclamo acerca de eso. Entonces, eso es un ejemplo de cómo los que estamos en la parte técnica a veces solo nos dedicamos a construir algoritmos y no vemos el impacto o no nos ponemos a pensar en más cosas, ¿no? Entonces, al menos a mí sí me gusta pensar en un poquito más en distintas cosas y eso me ayuda porque siento que conecto mejor cuando otro profesional de otra área viene a conversar conmigo. Entonces sí hago el esfuerzo de entenderlo y de ver cuál es su preocupación y por qué, cómo nos estamos entendiendo. Por ejemplo, para este diccionario web de lengua de señas, intercambiamos muchas ideas y discutimos mucho con los lingüistas. Entonces, sí. Sí, eso me imaginé porque ellos son como un clan muy controversiales. O sea, no controversiales ellos mismos, pero sus temas... o estás de un lado, por ejemplo, de Chomsky, o estás de otro lado que es, no le queremos nada de esta, no sabe lo que está diciendo. Yo siempre veo así, hasta en mi edificio donde trabajo, es como hay un clash ahí de ideas dentro de la lingüística. Claro, y yo creo que es muy rico y es muy importante que haya esa diferencia de ideas, pero si las ponemos como positivamente a discutir y argumentar, creo que podrían salir soluciones e ideas mucho más ricas, pero tenemos que tener esa disposición de querer conversar. Maduridad. Sí, y no solamente decir como que aquí está loco y lo mío es la verdad, ¿no? Porque no es así. En la ciencia eso se ve mucho, porque la gente se aferra a lo que ellos descubrieron y si, por ejemplo, si tú hace 25 años descubriste algo y en esos 25 años como seguiste ese hilo de pensamiento y después de los 25 años, tipo alguien capaz más joven que tú dice, ¿sabes qué? Creo que no. Ahí te vas a indignar como que ¿cómo vas a poder? En vez de verlo como, ay, capaz no supe todo de este sistema o lo que sea. Exactamente. Sí. Y o sea, es una nueva idea. Precisamente de eso se trata la ciencia, de probar y revisar y... Claro. Eso es ciencia, o sea, eso es para mí. O sea, ciencia. Para los que estén escuchando, siempre mantener la mente abierta y no aferrarse mucho porque solo somos científicos. No, en realidad estamos desentrañando un plan mucho más complejo. Sí, exacto. Muchas gracias por hablar conmigo sobre lo que hace, por inspirarnos con su historia y hablar de temas muy importantes. Gracias, Jessica, y gracias por venir y a tu equipo también. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.